Bienvenidos al curso de física. Vamos a resolver el ejercicio 2 del test número 2 de la física de Michel Valero. El enunciado del problema dice que el gas de un recipiente está unido a un tubo en U que contiene un líquido de densidad. ¿Cómo muestra la figura? El exterior tiene una presión atmosférica P. Bueno, entonces vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Vamos a tomar la gráfica y vamos a hacer el siguiente análisis. Entonces aquí tenemos como sistema podemos decir que observamos un gas de un recipiente que está conectado a un tubo en U. Que contiene un líquido de densidad bueno, entonces el estado, o sea, las características que presenta este sistema. Entonces vamos a observar que este gas en este punto tiene una presión P, ¿sí? Que como el tubo es cerrado en forma de U en el extremo derecho, resulta que aquí el exterior, observen, este es el exterior y esto que está dentro del tubo, del tubo en forma de U del recipiente, es el interior. Entonces la presión atmosférica está en el exterior, o sea, no se va a dar interacción o sea, las interacciones que tenemos que estar pendientes, no va el interior con el exterior, no va, o sea, no van a estar en contacto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a esta altura que llega el líquido va a adquirir una altura H, ¿verdad? Ahora, esta parte aquí tiene vacío, ¿sí? O sea que no va a haber una presión inicial aquí, ¿sí? Entonces, en el sistema, bueno, un recipiente conectado con un tubo en forma de U con un extremo cerrado, ¿sí? En el estado que es la descripción, observamos que el exterior con el interior no están en contacto. Por lo tanto, no hay interacciones entre el exterior con el interior. Podemos decir que en este estado
que es la descripción del sistema, la presión atmosférica vamos a decir, la presión atmosférica actúa en el exterior. O sea, en la parte exterior, los bordes por fuera del tubo, ¿sí? Entonces actúa en el exterior. Entonces esto le vamos a llamar como que una presión inicial, que va a ser igual a la presión atmosférica. Ya tomando los datos, o sea, tomando los datos del ejercicio, podemos decir lo siguiente. Bueno, tenemos un punto A y un punto B. Observen que están a la misma altura. Entonces, podemos decir esto: en el punto A bueno, vamos a redactar algo mejor. Sí, a la misma, vamos a redactarlo diferente, a la misma profundidad en este caso punto A y punto B, en el líquido la presión es igual. O sea que, argumentando esto, podemos decir que la presión de A, la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el mismo punto B, en el punto B. O sea, presión en A va a ser igual a la presión en B porque están a la misma profundidad. Ahora, describamos un poco qué sucede en el punto A. Entonces vamos a decir que en el punto A se tiene una presión P, ¿sí? O sea, esta presión P, observen, va a ser la presión que ejerce el gas al contacto con el líquido, ¿verdad? Ahora, en el punto B, la presión es entonces esta presión aquí va a ser la presión inicial más la densidad gravedad por altura. Pero recuerden que tenemos un exterior y un interior que no están en contacto, ¿sí? O sea que esta presión inicial, porque estamos ya hablando de la parte interna, va a ser igual a 0, porque el tubo tiene el extremo cerrado, ¿sí? Entonces, como las presiones A y B son iguales y estamos detallándolas, entonces va a ocurrir, reemplazamos, va a ocurrir que la presión en A es la presión absoluta, ¿verdad?
más presión inicial más densidad gravedad por altura. Esto es 0, entonces nos queda que la presión va a ser igual a la densidad gravedad por altura. Entonces miremos las opciones que nos plantea el problema. Entonces en el problema nos está diciendo que la presión absoluta del gas, fíjese, o sea, nos están preguntando por la presión del gas. Entonces la presión del gas va a estar en función de la densidad, gravedad por la altura. O sea que la opción es, mirando las respuestas ahí, es la B. Ahora, ampliando un poco el contenido, vamos a resaltar algo. Vamos a decir, como para aprender un poco más, vamos a decir que la presión atmosférica, la presión atmosférica se debe al aire de la atmósfera. Al aire de la atmósfera que rodea la Tierra. Entonces esto lo vamos a tener muy en cuenta para la solución de ejercicios en mecánica de líquidos en reposo.